La humillaron y la echaron del lugar, pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. Marcus subió al avión en silencio, con la expresión tensa, como solo alguien criado bajo un intenso escrutinio podía mantenerla sin mostrar una sola fisura. Aunque vestía con modestia vaqueros oscuros, zapatillas limpias y una sudadera de algodón suave que le cubría la mitad del rostro, se movía con una confianza innata, un aplomo propio de haber crecido entre salas de juntas y negociaciones millonarias, en lugar de pasillos de colegio y dormitorios. Al llegar a su asiento en clase ejecutiva, un elegante asiento de cuero junto a la ventana con detalles en cromo pulido, la azafata asignada a esta sección, Karen, lo interceptó con una sonrisa practicada que se quebró demasiado rápido al examinarlo de arriba abajo, recorriéndolo con la mirada desde la sudadera hasta la muñeca antes incluso de mirar la tarjeta de embarque, que le extendió sin dudarlo. La voz de Karen, nítida y casi cortés, contenía la paciencia forzada de alguien acostumbrado al control. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, dando ya a entender la respuesta que buscaba, mientras sus dedos con manicura arrebataban la tarjeta de embarque de la mano de Marcus como si esperara que se desmoronara bajo el escrutinio. «Ese es mi asiento», dijo Marcus, con la voz baja, firme y llena de esa extraña y deliberada quietud que solo se siente cuando a uno le han enseñado que el poder no tiene que alzar la voz para ser escuchado. Karen inclinó el pase, entrecerrando los ojos ligeramente al ver el número de fila de clase ejecutiva claramente impreso, pero apretó los labios de una forma que indicaba que aún no estaba lista para admitir nada. «Señor», dijo con cuidado, «puede que se equivoque. Esta es clase ejecutiva. Creo que la clase turista es». «Sé qué clase es esta», respondió Marcus con suavidad, deslizándose ya en su asiento, bajando la mochila del hombro y guardándola cuidadosamente debajo de la silla frente a él. Karen se quedó allí un segundo más de lo necesario, como si se atreviera a seguir adelante, pero luego giró bruscamente con su coleta, murmurando algo en voz baja que solo Marcus y el hombre sentado justo detrás de él captaron. Lo que ni Karen ni la mayoría de los pasajeros sabían era que el hombre detrás de Marcus, sentado tranquilamente en el asiento 3, con pantalones de vestir color carbón y un impecable cuello blanco, era Luther Maddox, el multimillonario magnate de los medios cuyo nombre se susurraba en círculos de fondos de cobertura y aparecía en la portada de Forbes incontables veces. Levantó la vista lentamente del periódico, con la mirada firme e indescifrable. El tono tranquilo de su hijo y la arrogancia de la azafata atrajeron toda su atención. Lo que sucedió a continuación dejaría atónitos a todos los pasajeros de este vuelo, especialmente cuando la calma se disipó y la situación se descontroló de una forma inimaginable. 15 minutos después de embarcar, la tensión que había comenzado como un susurro se volvió volcánica. Marcus se había acomodado con los auriculares puestos y los ojos cerrados cuando Karen regresó, esta vez con otro azafato. Michael, más nuevo, nervioso, claramente inseguro de por qué lo habían metido en esto. Y lo que sucedió después no fue solo un acto de sutil prejuicio. Fue una flagrante violación de todo lo que representaba la aerolínea. Karen se inclinó y le quitó los auriculares a Marcus sin previo aviso. «Te voy a preguntar una última vez. ¿Estás seguro de que estás en el asiento correcto?» Siseó, esta vez más alto, lo suficiente para que las filas cercanas pudieran oírlo, incluido Luther. Marcus parpadeó, atónito pero sereno. «Ya te enseñé mi tarjeta de embarque», dijo, mirando a su alrededor, sintiendo el cambio, las miradas fijas en él, el juicio. «Otra vez». «No me importa lo que diga tu billete», espetó Karen, con las mejillas sonrojadas por una mezcla de frustración y miedo a equivocarse. «Ponte de pie. No vamos a hacer esto hoy». Marcus se puso de pie, no por miedo, sino porque le habían enseñado a no escalar nunca, a no levantar la voz, a no darles lo que esperaban. «Te sugiero», dijo una voz detrás de Karen,
lenta, baja y gélida. Que retires la mano del hombro de mi hijo antes de hacer algo que acabe con tu carrera en lo que tarda este avión en despegar. Karen se quedó paralizada. La cabina quedó en silencio. Lentamente, se giró, y por primera vez, miró de verdad al hombre del 3. Luther Maddox no necesitaba presentarse. Su sola presencia ya pesaba. Los ojos de Karen se abrieron de par en par, solo un instante, pero suficiente. Abrió la boca ligeramente, pero no pronunció palabra. Se puso de pie, con su 1,90 metros de estatura, una figura imponente, su voz mesurada y cargada de esa ira que no grita, simplemente anuncia. Tocaste a mi hijo, lo interrogaste, lo humillaste delante de toda tu sección. Y ahora, dijo, sacando su teléfono con deliberada gracia, vas a descubrir lo que se siente perderlo todo porque asumiste que podrías salirte con la tuya. Y así, todo cambió. Antes de que Karen pudiera hablar, antes de que pudiera respirar, el teléfono de Luther vibró una vez. Lo giró hacia ella. Un mensaje, una frase. Ya está suspendida. Sáquenla ya. Karen retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Luther, todavía no, era que alguien más en el avión había estado observando todo esto. Y no era un pasajero cualquiera. Su participación estaba a punto de convertir este vuelo de explosivo en histórico. La cabina contenía la respiración colectiva, suspendida en un silencio antinatural que nadie se atrevía a romper. Y Karen, con el rostro enrojecido y paralizada, miraba fijamente la pantalla brillante del teléfono en la mano de Luther Maddox, como si fuera un reloj de cuenta regresiva atado a una bomba que acababa de activar accidentalmente. Intentó articular una respuesta a alguna disculpa, alguna explicación patética, pero antes de que sus labios pudieran separarse, la situación se intensificó de una manera que nadie, ni siquiera Luther, podría haber predicho. Un suave ruido rompió el silencio. Marcus había vuelto a sentarse, con los auriculares colgando sueltos alrededor de su cuello, y con calma buscó su mochila debajo del asiento cuando Karen, todavía nerviosa, aún intentando recuperar algo de autoridad que ya no tenía, dio un paso adelante, y sin pensarlo, le apartó la mano de la bolsa. Y entonces sucedió. Un sonido que partió la cabina en dos, un crujido inconfundible. Karen había abofeteado a Marcus. No fuerte, pero suficiente. Suficiente para que el hombre sentado al otro lado del pasillo dejara caer su tableta. Suficiente para que una mujer en la fila 4 jadeara y se tapara la boca. Suficiente para que Luther se quedara sin aliento, no por la bofetada en sí, sino por lo que vino después. Marcus no se inmutó. No alzó la voz. La miró lenta y cuidadosamente, con la mirada firme y llena de algo más antiguo que sus años dolor envuelto en dignidad, y pronunció 5 palabras que desencadenarían una reacción en cadena imposible de detener. ¿Sabes quién soy? Karen parpadeó. Los nudillos de Luther se apretaron alrededor de su teléfono. Pero no fue Luther quien habló a continuación. 2 filas más atrás, una mujer con auriculares Bluetooth y un traje sastre azul marino se levantó bruscamente, su voz cortando la tensión como un bisturí. Sí, sé. Todas las cabezas se giraron. La mujer entró en el pasillo, sus tacones repiqueteando con precisión corporativa mientras se dirigía hacia Karen como un misil con la mirada perdida. Soy Nadine Bishop, asesora principal de Maddox Aviation Holdings. Marcus Maddox, dijo, señalando al adolescente que aún estaba sentado. Es el heredero del grupo Maddox, y usted acaba de agredirlo en un vuelo internacional con tripulación completa y todas las grabaciones. Karen se tambaleó hacia atrás como si las palabras de Nadine tuvieran fuerza física. Ya está, dijo Nadine, sacando su teléfono, no para escribir sino para grabar. Yo no quise, balbuceó Karen, con la voz finalmente quebrada, su habitual postura rígida, tambaleándose al comprender no solo quién era Marcus, sino quién acababa de presenciar el colapso de su carrera. La intención ya no importa, dijo Nadine con calma. Se trata de daños, y usted acaba de causar daños irreversibles, a nivel de marca, una pesadilla mediática, que destrozaron su carrera. Sonó el intercomunicador.
Auxiliares de vuelo, prepárense para el despegue, anunció el capitán, ajeno a la implosión tras la cortina. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, una voz más grave y resonante habló desde la parte trasera de la sección de clase ejecutiva. Una voz tranquila, autoritaria y dolorosamente familiar para cualquiera en el mundo de las finanzas, la política o la tecnología global. Sugiero que no despeguemos todavía. La voz pertenecía a un hombre que salía del último asiento de la clase ejecutiva. Calvo, alto, de piel oscura, con traje azul marino y gafas de montura plateada. Su rostro era reconocible al instante para cualquiera que hubiera visto un noticiero en los últimos 10 años. Era el congresista Elijah Renner, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión del Transporte, y él estaba en ese vuelo. Karen se quedó boquiabierta. Los pasajeros estallaron en un caos de susurros. «Esperen, ¿es ese? ¿No es ese el senador de...? Dios mío. Lo he visto en CNN». El congresista Renner avanzó lentamente, sacando su identificación oficial del bolsillo del pecho y levantándola mientras se dirigía al auxiliar de vuelo más cercano. Michael, todavía aturdido y pegado a la pared como un adorno olvidado. «Pare el embarque. Notifique al capitán», ordenó Renner, con un tono que no admitía discusión. «Tenemos un incidente a nivel federal en este avión». Karen temblaba visiblemente, pero el congresista Renner no había terminado. Se giró hacia Marcus, con voz más suave. «Hijo, ¿estás bien?» Marcus asintió una vez. «Sí, señor». La mandíbula de Renner se tensó. «No por mucho tiempo, no lo estará». Pero aquí está el giro inesperado. Karen no era solo una azafata deshonesta con mal juicio. No. Escondía algo, a alguien, y en cuanto su secreto saliera a la luz, toda la estructura de poder del vuelo, la aerolínea y el escándalo se pondría patas arriba. Porque mientras Luther y Marcus ganaban aliados a cada segundo, había un pasajero a bordo que conocía el nombre de Karen mucho antes de que el vuelo siquiera comenzara. Y estaban a punto de hablar. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente como si el avión mismo percibiera el cambio de poder, la creciente tensión que convertía cada fila en un asiento de teatro, a cada pasajero en un espectador que presenciaba un drama descontrolado a 9 metros de altura antes siquiera de despegar. Karen temblaba junto al carrito de bebidas, con su impecable uniforme azul marino arrugándose en los hombros mientras intentaba recomponerse. Pero la vergüenza, aferrándose a ella como una segunda piel, se negaba a desprenderse. El congresista seguía de pie, tranquilo y firme, con su identificación bajada, pero aún visible. Un silencioso recordatorio de que no se trataba de un simple percance de alto perfil. Ahora era un asunto de supervisión federal. Y la aerolínea no solo se enfrentaba a un desastre de relaciones públicas, sino a un desastre regulatorio. Pero el momento más inesperado aún aguardaba, y llegó desde un asiento de pasillo en la fila 6B. La mujer había permanecido callada todo el tiempo. 50 y pocos años, piel morena, sus rizos naturales recogidos en un moño profesional, unas gafas de montura fina sobre la punta de la nariz. No llevaba joyas ni maquillaje, solo una blusa impecable, y esa seguridad discreta que no llamaba la atención porque no tenía por qué. Lentamente se quitó los auriculares, se levantó y habló con la claridad de quien llevaba años esperando un momento como este. «Se llama Karen Greaves», dijo la mujer, y su voz se oyó con naturalidad en el silencio atónito. «Y no es la primera vez que maltrata a los pasajeros por su aspecto». Karen giró tan rápido que el pelo le cayó sobre el hombro. «¿Qué?», siseó. La mujer entró en el pasillo, metiendo la mano con indiferencia en su bolso de cuero y sacando una memoria USB plateada, pequeña y sencilla, pero brillando con una especie de amenaza que hizo que Luther se inclinara hacia adelante y Marcus se congelara. «Hace 3 meses», continuó la mujer, «trabajaba en un vuelo nocturno nacional desde Seattle. Yo estaba en ese vuelo. También una madre latina con su hijo en primera clase. Karen la rebajó de categoría en pleno vuelo mientras dormía. Dijo que parecía demasiado joven para pagar el asiento». La mujer levantó la memoria USB. «Lo grabé todo». El rostro de Karen palideció. «Mientes», susurró,
Pero ni siquiera ella parecía convencida. «Sabe que no lo soy», respondió la mujer con tono sereno. «Y antes de que pregunte quién soy, me llamo Trina Walls. Soy abogada de derechos civiles. Presenté una denuncia formal que desapareció en algún lugar del laberinto legal de su aerolínea. Y ahora, levantó la memoria USB entre dos dedos como si fuera una prueba en un tribunal. Ahora tengo la palabra, y no soy la única». Otra voz intervino, esta vez desde primera clase. Era un hombre de unos 60 y tantos, cabello canoso, con el maletín de cuero aún escondido debajo del asiento de delante. «Yo también la recuerdo», dijo. «Acompañó a un veterano negro fuera de mi vuelo el otoño pasado. Dijo que estaba intimidando a la tripulación por pedir más agua». Los murmullos se extendieron como la pólvora. Los pasajeros susurraban entre sí, girando la cabeza hacia Karen, apartándola de ella, con los teléfonos ahora a la vista, no para distraerse, sino para documentar. Una mujer en 2D grababa con lágrimas en los ojos. Un hombre en el 4C transmitía en vivo a una audiencia que aumentaba a cada segundo. Karen, acorralada y desmoronándose, se tambaleó hacia atrás, hacia la pared de la cocina. «Para allá», dijo con la voz entrecortada. «Esto se está desproporcionando», respondió la voz de Luther, baja y fría. «No, Karen. Esto es desproporcionado». Pero eso no fue lo más descabellado, porque en ese preciso instante, la puerta de la cabina se abrió lentamente y un copiloto pálido entró en la cabina con una tableta conectada por satélite. «Señor Maddox», dijo con la voz ligeramente temblorosa al mirar a Luther. «La Casa Blanca le solicita una videollamada segura». Las palabras cayeron como una bomba. Marcus parpadeó. «¿Papá?» Luther se puso de pie, tan tranquilo como siempre, y caminó por el pasillo entre los atónitos pasajeros. Al pasar junto a Karen, se detuvo el tiempo justo para mirarla a los ojos y decir una cosa. Su error se ha vuelto internacional. Pero aquí está el giro inesperado. La memoria USB no era solo una grabación. Contenía correos electrónicos, nombres, una lista de 10 empleados, auxiliares de vuelo y supervisores, que habían sido señalados en quejas internas por trato racialmente discriminatorio, y todos y cada uno de ellos habían sido transferidos, reasignados o protegidos discretamente. ¿Y Karen Greaves? Ella estaba en la cima. La Casa Blanca no llamaba solo para ofrecer apoyo. Llamaban para hablar sobre citaciones, porque esto ya no era solo una historia viral. Este era un caso, y Marcus Maddox se había convertido en el rostro de algo mucho más grande de lo que imaginaban. El peso de las revelaciones no solo flotaba en el aire, sino que lo aplastaba. La cabina presurizada se sentía más apretada ahora, como si incluso el oxígeno se hubiera desviado por la fuerza de lo que se desarrollaba en tiempo real. Los pasajeros ya no solo observaban, sino que estaban eligiendo bando. ¿Y Karen? Karen perdía el control más rápido que la turbulencia que atraviesa una tormenta. Mientras Luther Maddox desaparecía tras la puerta de la cabina con el copiloto y la tableta de video que lo conectaba directamente con la Casa Blanca, el resto de la cabina vibraba como un avispero desprendido de su rama. La memoria USB con las pruebas de Trina ahora estaba en manos de un auxiliar de vuelo llamado Ravi, cuyo rostro palidecía. Ni siquiera llevaba más de 3 meses en clase ejecutiva, y ahora sostenía lo que podría ser la prueba irrefutable de una investigación de derechos civiles en un avión que ni siquiera había despegado. Pero mientras todos miraban fijamente a Karen, cuya espalda estaba ahora literalmente contra la pared de la cocina, con las manos temblorosas y los labios intentando, sin éxito, defenderse, nadie notó que el hombre del 7A cerraba lentamente su portátil y se quitaba los auriculares. Se levantó, se ajustó la chaqueta con calma y dio un paso hacia el pasillo. «Necesito hablar con la tripulación inmediatamente», dijo en voz baja, pero con autoridad. El asistente subalterno, Ravi, se giró hacia él instintivamente. «Señor, estamos manejando». «No, no lo está», interrumpió el hombre del 7A. Metió la mano en su chaqueta, sacó una cartera de cuero para la placa y la abrió solo un segundo. «Agente Mason Reyes, División de Seguridad Interna del DHS». El pasillo estalló en susurros.
Karen jadeó audiblemente. Casi se le doblaron las rodillas. Trina se quedó paralizada. Marcus dejó caer el teléfono. Luther seguía en la cabina. Y ahora, un agente del Departamento de Seguridad Nacional estaba de pie en el pasillo. Este vuelo, dijo el agente Reyes con calma, acaba de ser designado como objetivo de revisión federal bajo la Ley de Discriminación de Pasajeros. Con efecto inmediato, pongo esta aeronave en estado de retraso hasta que se compile un informe completo del incidente y se transmita a Washington. Karen se llevó la mano a la boca. Que nadie salga. Que nadie se mueva. Que nadie toque nada. Continuó, con un tono lo suficientemente brusco como para evitar que todos los pasajeros curiosos se pusieran de pie o gritaran. La cabina ya ha recibido instrucciones. El avión no despegará hasta que yo lo diga. Esto ya no es solo un problema de la aerolínea. Ahora es un problema federal. Se giró hacia Karen, que parecía estar a punto de desplomarse en un asiento plegable. Karen Greaves, dijo, leyendo su nombre en su placa temblorosa, queda relevada temporalmente de sus funciones por orden federal hasta que un investigador independiente revise las pruebas presentadas en este vuelo. No debe comunicarse con la tripulación ni con los pasajeros ni usar ningún dispositivo personal hasta que aterricemos. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. No necesitaba que hablara. Permanecerás en la cocina de popa. Siéntate. Y como si hubiera pulsado un interruptor, lo hizo. Pero el avión no había terminado de revelar sus secretos. Porque justo cuando Reyes estaba a punto de hablar de nuevo con la tripulación, el teléfono de Marcus vibró. Una vibración suave y rítmica contra su bandeja. Lo cogió, leyó el mensaje y su expresión cambió por completo. Se levantó, caminó hacia el pasillo y se giró hacia la parte delantera del avión, dirigiéndose a la cabina. No iba a decir nada, dijo, lo suficientemente alto para que todas las filas lo oyeran, pero como este vuelo se convirtió en una zona de guerra, todos necesitan saber qué está pasando realmente. Todos se giraron. Todas las miradas fijas en él. Me llamo Marcus Maddox. Mi padre es Luther Maddox. Pero no soy solo un niño de vacaciones. Estoy aquí en nombre del nuevo programa de la Fundación Maddox. Revisión de la igualdad de pasajeros. Hemos estado recopilando datos, rastreando quejas, realizando auditorías sociales en las aerolíneas. Levantó su teléfono. Este vuelo fue parte de una prueba a ciegas. Yo fui el sujeto. Jadeos, audibles. Me pusieron aquí a propósito, no para causar problemas, no para grabar a nadie, sino para ver qué pasaba cuando alguien como yo ocupaba un asiento en clase ejecutiva sin título, sin prensa, sin asistente. Y adivina qué, Karen fracasó. Otra vez. La cabina se sumió en el caos, la mitad atónitos, la otra mitad ya grabando. Pero Marcus ni se inmutó. No solo me observaban, dijo. Tú también. Cada persona que entraba o miraba hacia otro lado, todos formaban parte de ello. Una mujer 2 filas atrás se puso de pie, aplaudiendo lentamente. Otros la siguieron. Karen, todavía sentada atrás, vio cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor, y nadie intervino para ayudarla. Pero aquí está el giro más inesperado. Luther Maddox salió de la cabina, con el teléfono aún en la mano y el rostro indescifrable. No se acercó a su hijo. No miró a Karen. Se dirigió directamente al agente Reyes y levantó el teléfono para mostrarle un número. Acabo de terminar la comunicación con el jefe de gabinete del presidente, dijo en voz baja. Reyes parpadeó. Señor, ya no estamos demandando a la aerolínea. Luther respiró hondo. Nos la tragamos. La cabina no respiró. Jadeó. Lo que Luther Maddox acababa de decir no le llegó al principio, no del todo, no de golpe porque no fue solo otro micrófono caído. Fue un cambio radical. Una declaración tan audaz y clara que dividió el momento en dos, antes de decirla y después. El agente Reyes parpadeó lentamente, mirando el teléfono que Luther ahora tenía a su lado como una daga que ya había hecho su trabajo. ¿Están adquiriendo la aerolínea?, preguntó Reyes con tono inexpresivo. No por incredulidad, sino por protocolo. Necesitaba que las palabras se confirmaran, se dijeran en voz alta, se grabaran correctamente.
Necesitaba oírlas de nuevo. Luther asintió, entrando al pasillo con la calma y la confianza de un rey, propia de un hombre que no necesitaba el permiso de nadie para tomar las riendas del imperio. Hace 30 minutos, dijo, mirando a su alrededor mientras los pasajeros se afanaban por comprender lo que presenciaban. Maddox Holdings ejecutó una cláusula de activación silenciosa integrada en un fondo de activos en dificultades. Esta aerolínea lleva meses al borde de una compra apalancada. Hizo una pausa. Dejó que aquello se asimilara. Este vuelo, este incidente, esta mujer, señaló a Karen, que ahora parecía más un objeto de desecho que un miembro activo de la tripulación, fue simplemente el empujón final. Y nosotros les dimos el empujón. Los susurros estallaron en una tormenta. Un hombre en primera clase gritó: «Acaba de comprar toda la maldita aerolínea». Otra voz gritó desde clase turista: «Oye, ¿esto es la vida real?». Marcus permaneció en silencio, con la mirada fija en su padre. Karen, encorvada en el asiento plegable de la cocina, intentaba contener las lágrimas, con los labios apretados en un nudo de humillación, pero ya no podía salvar las apariencias. Sus colegas no la miraban. Su autoridad, su uniforme, ya no significaba nada. Pero ese no era el giro inesperado, no el verdadero giro inesperado. Eso provenía del intercomunicador. Una voz, la del capitán. «Damas y caballeros», dijo con voz serena pero ligeramente temblorosa. «Acabamos de recibir autorización para permanecer en tierra para revisión. Nuestro nuevo propietario ejecutivo ha solicitado un anuncio. Le cedo la cabina al señor Luther Maddox». El intercomunicador cambió de canal. Ahora era la voz de Luther, resonando por los altavoces de la cabina. «Gracias, capitán. Seré breve», comenzó, dando un paso al frente y hablando a través del sistema, de pie en el pasillo como un profesor, un juez y una revolución, todo en uno. «No se trata solo de mi hijo. No se trata solo de un auxiliar de vuelo y un error. Se trata de una cultura que asume que la apariencia de alguien determina dónde pertenece, en primera o en última fila, en clase ejecutiva o turista, en el poder o invisible». Una pausa. Con efecto inmediato, Karen Greaves queda despedida. Todos los pasajeros que fueron desplazados o discriminados injustamente hoy recibirán una compensación completa. Pero más que eso, recibirán algo que se esperaba desde hace mucho tiempo: reconocimiento, justicia, exclamaciones, aplausos, lágrimas. Pero aún no había terminado. «Y a todos los miembros de la tripulación que están viendo esto», añadió Luther, bajando la voz lo suficiente como para estremecer la cabina, «deben saber esto. Todo su sistema interno está siendo auditado ahora mismo. Quejas, mensajes, opiniones de los pasajeros. No estamos aquí para hacer limpieza. Estamos aquí para reconstruirlo». Apagó el micrófono. Silencio. Esta vez no aturdido, reverente. Pero entonces, caos de nuevo. Porque justo cuando parecía que la historia había alcanzado su punto álgido, Trina Walls, la abogada de derechos civiles con la memoria USB, se levantó y le susurró algo a Marcus. Marcus se giró hacia su padre. «Tienes que ver esto». Caminaron hasta su asiento, conectaron la memoria a su portátil y giraron la pantalla para que solo ellos pudieran verla. Luther se inclinó, frunció el ceño. «¿Estás seguro de que esto es real?», preguntó. «Sí», dijo Trina con la mirada seria. «Lo verifiqué yo mismo. Por eso vine en este vuelo. No para grabar a Karen. No solo para el testimonio. Sino para esto». Marcus los miró. «¿Qué es?». Trina no pestañeó. «No es solo Karen. Es un encubrimiento. Hay un programa interno, extraoficial, apodado Profile Match». La mandíbula de Luther se tensó. Rastrea a los pasajeros según su apariencia, frecuencia de viaje, apellidos, y marca a cualquiera que no coincida con el perfil demográfico esperado de su clase de cabina. Marcus se quedó paralizado. «¿Me estás diciendo?», dijo lentamente, «que han estado haciendo perfiles a propósito?». Trina asintió. «Y lo han estado usando para decidir a quién se le da un ascenso, a quién se le detiene, a quién se le cambia de asiento».
silenciosamente, automáticamente. Luther se recostó, atónito. Eso no es solo falta de ética, susurró. Es ilegal. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, la luz del cinturón de seguridad sonó. El intercomunicador hizo clic. La voz del capitán regresó, y esta vez sonó tensa. Damas y caballeros, dijo lentamente. Acabamos de recibir una transmisión cifrada de la FA. Solicitan que el avión permanezca en tierra al llegar para una investigación federal. Los agentes del DHS estarán embarcando. Por favor, permanezcan sentados. Marcus miró a su padre. Luther miró a Trina. Trina simplemente sonrió. No solo pillamos a una azafata maliciosa, dijo. Pillamos un sistema.